Unidos podemos derrotar la adversidad. Unidos saldremos adelante. En estas elecciones, Alianza Popular. ¡Hey! Llegó la experiencia. Alianza Popular. Por el Ministerio de la Juventud. Oye, que no te agarren de por fin. Alianza Popular. Marca la estrella y el mapa. 2016. En esta campaña, La estrella y el mapa. con Alan García, Alianza Popular. con Alianza Popular, La estrella y el mapa. en estas elecciones, Alianza Popular. para más trabajo. Está bailando ahí, veo bailando, uy, está haciendo efecto. Mario Hart haciendo campaña por Alan García, está haciendo efecto. Está Luciana León con nosotros. Mario Hart no va a ser candidato, pero ya le hizo su reggaetón electoral. Muy buenos días, Nicolás, a todos los radioyentes. Sí, es cierto, Mario Hart ya declinó, ya se descartó esa posibilidad que sea candidato por Alianza Popular, pero definitivamente está mostrando su decisión y prácticamente también su votación a favor de Alianza Popular, ¿no? O sea, no hay ninguna duda de que Mario Hart es un personaje súper popular, ¿no? Sobre todo entre los jóvenes. Ahora, algunos dicen si el mensaje de los realities, ¿no? Estos tipo combate, guerra, en media tarde, ¿no? Es el que debería transmitirse a la juventud, ¿no? Claro, si es positivo, si es educativo. Positivo. Ahora Mario Hart y su papá, que estaba muy molesto, dicen, bueno, o sea, Mario es un campeón ¿no? Claro, de es un deportista exitoso, es un deportista, es un ingeniero mecánico. Además es empresario, es recontra. Sí, empresario, es muy hábil. Es un joven muy hábil y ahora también lo vemos atributos de cantante. De hecho, es un... Yo he escuchado las otras, esta es la mejor que ha hecho, ¿ah? En serio que es la mejor que ha hecho. Yo creo que es una manera de llegar... Es el compositor, Hugo Otero es el compositor. Intérprete Mario Hart, compositor Hugo Otero. Yo creo que la presencia de Mario Hart en esta canción o en su participación y comentar su inclinación y el sentirse cerca a la Alianza Popular ayuda mucho también para llamar la atención de muchos jóvenes que de repente no escuchan a los adultos y que a través de Mario Hart podrían llamar la atención y escuchar un poco más de política. Sabemos que los jóvenes en general en estos momentos jamás van a escuchar en política, en ningún momento en general, y menos en momentos de campaña como en enero, que están en vacaciones. Entonces se ponen a pensar en esos temas ya al final, ¿no? Y son cerca de 2 millones de jóvenes que por primera vez van a votar. Entonces es importante también enseñarles, explicarles la importancia de la política, cómo va a favorecerles el día de mañana, cuáles van a ser las oportunidades que ellos van a tener, mejorar la calidad educativa, los créditos educativos que se van a dar, las becas, a través del Ministerio de la Cultura, también el deporte, etcétera. Entonces yo creo que eso es una manera interesante de llegar a ellos. Milet tiene que ver con eso también, porque, o sea, en algún momento yo entiendo que a Mario Hart sí le propusieron la candidatura y conversaron sobre esa posibilidad. Al final no sé, me gustaría preguntárselo, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, su lado de la historia, ¿no? Pero Milet Figueroa no tiene, creo, 23 años, ¿no? No califica para ser candidata. ¿Por qué se reunió con Alan? Tengo entendido que su madre es muy amiga del presidente García, que tienen amistad de mucho tiempo atrás, y bueno, de hecho, el presidente García debe haber querido reconocer sus dotes artísticos. Es una chica que tiene mucho talento y estoy segura... ¿Va a ser parte de la campaña también? No. Es decir, la vamos a ver en un mitin diciendo, y ahora Alan García. Sí. Tengo entendido que no, pero... porque pero no estaría si Acuña tiene su Yajaira, ¿por qué? No tendría nada de malo. ¿Por qué Alan no puede tener su Milet? No tendría nada de malo, ¿sabes por qué? Porque en este caso estamos hablando, la Alianza Popular, tenemos que tener bien claro que se trata de dos partidos históricos. Es el Partido Aprista, es el PPC, uno con 90 y otro con 50 años de vigencia, con dos representantes líderes con mucha experiencia, con mucha capacidad para poder llevar y liderar el país en un momento económico en que lo necesita. Estamos en una situación bien compleja, además por estos 5 años que han sido totalmente paralizados y no se ha podido desarrollar el país con las inversiones y el crecimiento que lo venía haciendo el quinquenio pasado del presidente García, y es por eso que
es consciente que solo no puede hacerlo. Entonces, esta unión de dos fuerzas, de dos partidos, dejando los intereses personales de costado, es importante para mostrar a la población la experiencia. Pero, Luciana, si uno quiere, disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero si uno quiere llegar a los jóvenes, no se alía pues con Lourdes Flores. Por eso justamente. Hace 5 años le decían es la candidata de los ricos y encima faltosos los del PPC. Acá Rafael Yamashiro ha dicho el APRA y el PPC somos como el agua y el aceite, nunca iremos juntos. Eso... Y el otro día lo he visto haciendo adiós ahí en la tribuna al lado de Alan García. Es que todos tenemos que tener la madurez suficiente como para dejar esas cosas de lado, dejar esas rencillas al costado, como te digo, por un interés superior. Y ese interés superior es el Perú, es el país. Es trabajar hacia un objetivo claro que es reducir la pobreza, apostar por el crecimiento de nuestro Perú y sobre todo en estos momentos, Nicolás, que como te digo, es una situación que estamos en una caída decreciente y tenemos que llevar a gente no improvisada, a gente experimentada para que conozca lo suficiente para poder llevar al crecimiento inmediato al Perú. Y por eso, de repente, si los jóvenes no están escuchando o no se sienten muy cercanos con el presidente García o con la señora Lourdes Flores Nano, entonces, ¿por qué no llamar a estos jóvenes que tienen mucho liderazgo y además que son inteligentes, que tienen opinión, que son exitosos, que tienen propuestas? Puede ser un puente de marketing y a mí me parece totalmente válido porque además esta Alianza Popular tiene propuestas. Si tú no tuvieses propuestas, si solo tuvieses una persona que te va a hacer una canción y te va a bailar bonito, en fin, te digo ya pues, o sea, no está bien. No está bien porque no hay nada serio, no hay nada contundente. En este caso es una improvisación. Pero en este caso se trata de un partido político, en este caso son dos partidos políticos con una alianza que sí tienen propuestas dirigidas al 35% de la población joven, que tengamos en cuenta, cerca de 500.000 jóvenes salen de los colegios todos los años de quinto de media. Muy poco es el porcentaje que ingresa a las universidades, es cerca del 20%. 9% de los institutos, cuando sabemos que debería ser al revés. Más deberían ir, ¿no?, a trabajos tecnificados y menos a las universidades por la empleabilidad que se va generando en el día a día con lo que va sucediendo en el desarrollo del país. Y el resto de jóvenes son cerca de 300.000 jóvenes que se quedan en la calle. Entonces es ahí donde el Estado tiene que intervenir, donde el Estado tiene que salir con propuestas para apoyarlos, para recogerlos, ya sea deportivas, ya sea recreativas, culturales, educativas, de empleabilidad. Y todo esto es que se está recogiendo para poder llegar a estos jóvenes. Si no lo escuchan a través de los candidatos líderes, pues lo pueden hacer a través de estos muchachos. Yo digo lo siguiente, la campaña de Lourdes, de Alan García y Lourdes, ¿no?, es voten por mí o por nosotros porque tenemos experiencia. Pero yo plantearía el asunto de otra manera. ¿Por qué? Porque estuvimos en el gobierno, sabemos lo que es administrar ¿no?, el Estado, la gestión pública. Pero yo plantearía la pregunta de otra manera también. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Es decir, si tú gobernaste 10 años el Perú y hoy el Perú tiene una de las peores educaciones del mundo, tiene una crisis de inseguridad tremenda, está atravesado por la corrupción, tiene un sistema de salud que da vergüenza, una infraestructura. El otro día estuve en La Habana con 57 años de bloqueo, tiene mejores pistas que la de Lima. Exitosa. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de quien gobernó 10 años de que las cosas estén tan mal? Bueno, o sea, porque no puedes decir, yo tengo experiencia porque goberné 10 años, pues no soy responsable de que las cosas estén mal. Pero no podemos tampoco darle responsabilidad de lo que no ha sucedido durante estos 5 años. Recordemos que en el quinquenio pasado más bien se creció como nunca creció el país, en un 9% y en un promedio de los 5 años de 6.5%. Se redujo la pobreza en un 28%. Eso no ha sucedido nunca. Ningún país ha logrado hacerlo. Y para ello se llamó mucho la atención a los inversionistas extranjeros, peruanos. El presidente García mandaba
cartas a través de las embajadas a todos los países para atraer la mayor cantidad de los inversionistas y que vean al Perú como un país de posibilidades, de oportunidades, porque es la única manera, a través de el desarrollo de estas inversiones, que vamos a lograr la empleabilidad, el crecimiento, mayores recursos para la SUNAT y de esa manera mayor infraestructura, que sí le hicimos, hicimos colegios emblemáticos, construimos colegios, construimos más carreteras, más hospitales. Dime un hospital que ha construido este gobierno, ni uno. Bueno, han inaugurado el Hospital del Niño 2 veces, porque lo inauguró Alan y lo inauguró también. Pero imagínate, no han hecho absolutamente nada estos 5 años, entonces tampoco no le podemos responsabilizar al presidente García de lo que no ha hecho este gobierno. Julio Guzmán, que se ha puesto un poco de moda en las redes sociales y entre los jóvenes, sí, porque de ahí viene su fuerza, y yo sigo pensando que la candidatura de Julio Guzmán, a quien le está quitando votos es a Pedro Pablo Kuczynski, porque Pedro Pablo en 2011 logró movilizar con el PPCuy, que no sé por qué lo han dejado, que era tan divertido, ¿no? PPCuy presente en todos sus eventos, pero logró conquistar a muchos jóvenes. Pero Julio Guzmán lo que dice es que el precio de los minerales durante el gobierno de Alan García llegó a tales niveles que cualquiera podía ser presidente y las cosas iban a estar bien. Y él dice que el reto no es gobernar cuando te sobra la plata, sino cuando precisamente tienes problemas como los que tenemos ahora. Efectivamente, en el 2009, recordemos que el presidente García sufrió una situación bastante complicada donde teníamos una crisis mundial. Se cayeron los bancos en el mundo entero, en Europa, en Estados Unidos, se cayó la banca, se cayó el sistema financiero y acá se nos venía, tú sabes, y como se dice, allá estornudan y nosotros nos morimos de pulmonía. Y acá se hicieron medidas bastante radicales que permitieron que el Perú salga adelante con decretos de urgencia y alimentar la inversión justamente en toda esta infraestructura, lo que es salud, colegios y también obviamente las carreteras, etcétera, todo lo que se hizo para llegar con aguas, desagües, muro de contención, electrificación y todo eso. Estos decretos de urgencia que permitieron que se movilice toda la economía del país y que no sintamos esa crisis que sucedía en el 2009 y después en el 2011, nosotros vimos una manera anticíclica para poder sacarlo económicamente y hacerlo rentable. Y medidas que también, por ejemplo, que no se tribute respecto de la CTS, que no se tribute respecto de las gratificaciones, etcétera, ¿no? Que han sido medidas que se han ido renovando en este gobierno. Entonces, esa es una manera de que haya un movimiento general y no quedarnos pasmados. Así que no es tan cierto lo que puedan decir otros candidatos. Es cierto que hubo momentos de bonanza, pero también hubieron momentos de crisis y hay que saber en esa situación de bonanza o de crisis cómo gobernar, y para eso se tiene experiencia, se tiene conocimiento y, como te digo, se deja de costado los intereses personales para cogobernar, porque no se trata de una alianza solo para un momento electoral, se trata de una alianza para cogobernar de manera conjunta, porque se sabe, no podemos hacerlo solos. El Perú es un país dividido, complejo, donde nos odiamos entre la costa, la sierra, la selva con la sierra. Entonces tenemos que hacer esta conjunción, esta unión para salir adelante. Me dijo Keiko Fujimori este fin de semana pasado que la entrevisté. ¿Y con quién se unió ella? No, pero ella dice que no se puede gobernar, o sea que es imposible hacerlo solos. Que quien gane las elecciones va a tener que tener puentes hacia los... De todas maneras, convocar a las otras tiendas políticas. ¿Tú qué piensas de Keiko Fujimori, que es mujer, que es joven, tiene que 40 años? Sí. Sería la primera presidenta mujer del Perú si fuera elegida. Creo que es una mujer muy capaz, que tiene conocimiento sobre el país, lo ha recorrido en varias oportunidades, ha recogido las necesidades de los pobladores y creo que de salir el día de mañana, si fuese así, porque los electores lo deciden, enhorabuena, estaremos todos apoyando esa propuesta. Sin embargo, yo creo personalmente, y espero que de la misma manera lo vean los electores y de manera mucho más madura, ¿no? Ya no podemos perder el tiempo con estas improvisaciones como ya se hizo con el señor Humala. Ha sido una pérdida de tiempo, o sea, y tenemos que ver que eso no puede volver a suceder con gente que no ha manejado ni estado nunca antes en el Estado. Entonces, yo creo que ¿a quién te refieres con eso? ¿A quién descalificas con eso? No quiero descalificar a nadie porque creo que todos tienen muchas cualidades para poder hacerlo, pero
Creo que hay otros que tienen mejores y más cualidades, como es el caso del presidente García, con la unión, la suma de las personas también, de los cuadros del PPC y obviamente de otras tiendas políticas, pero bajo el liderazgo y la dirección de una persona que ya conoce sus problemas, que ha sabido liderarlos, que ha sabido resolverlos, que ha sabido ir mucho más allá de las crisis. Entonces, no hay que quedarnos únicamente en tantos cuadros de 19 personas, 19 candidatos que no saben, no conocen, sino en gente que con esta madurez puedan ir, no por intereses personales, puedan ir mucho más allá por un país que es nuestro, Perú. Ahora, yo reconozco que es muy inteligente la campaña que están haciendo ustedes. Uno, con esto de Mario Jara, se han puesto en el centro de la atención toda la semana. Ya está la canción de Mario Jara, está claro, los jóvenes están mirando, ¿no? Y todo el mundo está mirando, ¿no? Yo creo que es. Y lo otro, lo de la SUNAT, porque eso de pegarle a la SUNAT en medio de una campaña electoral en el Perú, donde la gente sufre a la SUNAT. Ahora, ¿cuánto de esto, o sea, qué proponen finalmente con respecto al tema tributario? Es que tiene que haber una modificación. La SUNAT tiene que existir, la SUNAT tiene que recaudar. La SUNAT es fundamental como una entidad que nos pueda permitir, con esos recursos económicos obtenidos como consecuencia de la generación de la utilidad de las empresas, para poder llegar con todos estos recursos a desarrollar las obras del Estado, que no la hace la inversión privada porque no le interesa, porque no gana recursos, porque no hay una ganancia personal a la empresa. Entonces esto lo tiene que hacer el Estado con un fin social, para llegar a las zonas más alejadas, donde no hay representatividad, donde no hay interés, donde no hay recursos económicos de repente. Entonces la SUNAT tiene que mantenerse, sin embargo, como está, no puede seguir adelante un país con una SUNAT que lo que hace más que todo es obstruirte. Has abierto tu bodega, a las justas quieres abrir la puerta, prender la luz y ya te cae la SUNAT, ¿no? Entonces, no deja ni siquiera la posibilidad de uno que pueda empezar una pequeña empresa, un emprendimiento, un tiempo para poder salir adelante, unos meses, digamos, como que en blanco, sin este hostigamiento, sin esta perturbación, para que puedas tú ir desarrollando y generando esta utilidad, esta ganancia. Por eso podría darse una posibilidad de un año donde no exista la carga o la exigencia de la SUNAT de venir y cobrarte y ahogarte, básicamente. ¿Qué significa, ¿no? Eso? Que tendrías un año libre de impuestos que te permita hacer caja. Que te permita hacer caja, exacto, con toda la fiscalización del caso, porque si no eso también va a generar mucha informalidad. Pero la informalidad que encontramos en estos momentos es básicamente porque la SUNAT te ahoga, no te permite salir adelante. Entonces eso genera que muchos emprendedores que con mucho éxito quieren salir y quisieran aportar para su país a través de la SUNAT, no lo hacen porque les cae la SUNAT, lo fiscalizan y le cierran la empresa y lo friegan. Tú sabes, Luciana, que uno de los temas que ha perseguido a Alan García y a algunos otros miembros de la prensa, el tema de la corrupción y ahora la vinculación con Lava Jato y el tema de los narcoindultos. O sea, es más, en determinado momento a ti misma te han acusado de enriquecimiento ilícito, de haber adquirido unos departamentos sin supuestamente tener cómo justificarlo, ¿no? Comencemos por lo tuyo, ya, ¿no? Perfecto. Bueno, las objeciones que se hicieron en contra tuya, ¿no? Sí, tenemos que recordar que estamos en la política y en la política todos somos sospechosos, lamentablemente, ¿no? Y siempre hay, pues, hay personas que por envidias atacan muchas veces sin fundamento. Y eso fue lo que sucedió en mi caso. Que después de 15 meses de investigación, el fiscal de la Nación vio que no había ninguna irregularidad y por eso lo mandó al archivo. Se demostró con una auditoría, con un peritaje, que todo estaba en orden. Así que por ese lado yo me quedo tranquila, estoy del lado de la justicia y eso es parte del pasado. Respecto al tema de los indultos, yo creo que ahí lo que pasó fue las ganas del gobierno de poner contra la pared al partido aprista y al gobierno aprista, diciendo como que poniéndole el título de esto de la corrupción, que es totalmente falso y ya se ha demostrado porque el juicio ya se llevó a cabo y es más, se demostró que en los mandos medios o más bajos
de repente hubo 1 o 2 casos de corrupción, pero eso no significaba ni implicaba ni le daba ninguna responsabilidad al presidente García. Entonces, ¿tú crees que él es inocente? Por supuesto, y la misma Constitución lo establece, que es la prerrogativa del presidente poder generar o dar estos indultos, y además con un expediente que te está demostrando que ha habido la regularidad y se merece esa persona no solo el indulto, porque recordemos que han sido solo 1 o 2 indultos y han sido más conmutaciones, pero nos estigmatizaron con el tema de los narcoindultos. Lo logró este gobierno, lo logró, es lo único que logró, creo. Sin embargo, lo que viene grueso es lo de Brasil, porque en Brasil lo que se ha acreditado, y hay presos desde funcionarios públicos hasta funcionarios de empresas privadas, con el tema de las comisiones ilegales de las empresas constructoras, que son las mismas empresas que han operado en el Perú, y va a empezar a aparecer, es lo que entiendo, información que va a comprometer seriamente a varios gobiernos, los gobiernos de los últimos 25 años, fácilmente. Pero no podemos especular tampoco libremente, ¿no? Hay que tener documentos claros, concretos, confirmación que ha existido algún tipo de irregularidad. Por lo pronto yo hablo por el quinquenio del presidente García y por el partido aprista. Y hasta donde nosotros hemos investigado, tanto de los documentos que han llegado acá a través de la Fiscalía y los documentos que se han visto en Brasil, no hay ningún tipo de vinculación, ni acercamiento, ni irregularidad que se haya cometido en nuestro quinquenio. Es cierto que hayan habido vinculaciones con el quinquenio anterior, con el de gobierno Toledo, pero por eso no podemos decir que ante estas irregularidades, y porque se ha metido preso a funcionarios de Brasil y porque esas empresas se encuentran en el Perú, también entonces se trata de empresas o presidentes que han estado involucrados y han hecho algún tipo de irregularidad. No hay ningún documento que lo diga así. Lo que es innegable, Luciana, es que la corrupción atraviesa el Perú transversalmente. Lo vemos en los gobiernos regionales. Gravísimo, de que prácticamente la obra pública y toda gestión pública supone un nivel de corrupción. Sí, sobre todo en los gobiernos reconocer regionales. esa realidad, ¿cómo la vas a cambiar si no parte de... Hay que reconocerlo, está evidenciado, hay personas que están presas y sobre todo eso se ha visto en los gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces, ahí no se trata de reconocerlo, sí lo reconocemos, pero también hay que tener en cuenta que para eso está la presencia de la Contraloría. Exitosa. ¿Y qué hace la Contraloría? Está de brazos cruzados, siempre actúa ex post. ¿Y dónde está la acción previa, anterior, para poder fiscalizar, ver que se está dando algo irregular y llamar la atención de esa manera? Entonces yo creo que sí hay los estamentos del Estado que pueden actuar de mejor manera, ¿no? Reformándolo y haciéndolo que funcionen de una manera más adecuada, pero por eso no podemos decir, y no hay forma tampoco, se le ha investigado al presidente García hasta de cabeza, se le ha puesto, se le ha investigado más que a nadie durante estos 5 años y no se le ha encontrado ninguna irregularidad, así que hay que quitarle ese estigma de corrupción o de cualquier cosa irregular. No lo permito, en realidad ya es que quieren estigmatizar a todos y entonces está bien que se estigmatice, por ejemplo, al mando medio que ya está sentenciado y que ya está en la cárcel purgando prisión. Una pregunta final y personal. Tú estás en política por ti misma, pero ¿no hay un poco de reivindicación de tu padre el estar en política? Recordemos algo que de repente nadie lo sabe, ¿no? Yo soy aprista, primero por convicción, estoy en la política porque es mi vocación política, es lo que a mí me gusta, es para lo que me he preparado como abogada, luego haciendo mis maestrías en gobernabilidad, haciendo en políticas públicas, en negocios internacionales, me he preparado y esto es lo que me gusta, esta es mi chamba, como la del médico, la suya y su especialización, la mía es la de la política. Para bien o para mal, porque es un trabajo bien ingrato y bien sacrificado. Pero esto me viene de familia, yo creo que está en el ADN. Mi abuelito fue diputado, fue hombre de los hombres más cercanos al presidente, a Víctor Raúl Haya de la Torre, secretario general en los momentos más difíciles del APRA en Trujillo. Entonces, así como los niños en su casa, de repente el abuelito le contaba un cuento,
a mí me contaban la historia que él había vivido de la persecución, de la revolución, de la campaña de la lucha social y cuando había estado preso por estas luchas, etcétera. Entonces, eso es lo que yo he vivido, eso es lo que yo he comido, yo he nacido con eso y seguro todos mis primos estaban ahí sentados, pero a mí me motivaba, a mí me gustaba y yo decía, por favor, cuéntamelo de nuevo y quería saber toda la historia y desde mi abuelito que estuvo, te digo, como presidente, como congresista, bueno, luego lo siguió mi padre y ahora yo y las tres generaciones por el mismo partido político, pero esto no se trata de si es por mi padre una reivindicación o no. Yo soy Luciana León y esto es lo que a mí me gusta. No tiene nada que ver una cosa con otra. Vamos a terminar, Luciana, que va con el número 35. Sí, estamos con el 35. Le debe sacar roncha que Luciana León le gane a los dinosaurios del Partido Aprista. Vas a sacar más votos de Jorge del Castillo, te apuesto. Estoy trabajando por eso. Qué buena. Vamos a terminar, señor productor. A ver, vamos a poner otra vez lo de Mario Hart. Podemos ponerlo de Mario Hart. No va como candidato, pero ya le hizo el reggaetón a la Alianza Popular. Está pegajosa la canción. Unidos saldremos adelante. En estas elecciones, Alianza Popular. ¡Hey! Llegó la experiencia. Alianza Popular. Con el Ministerio de Salud. Me estoy imaginando a Lourdes Flores y Alan García bailando el reggaetón. No voy a ir a ese meeting, yo voy solamente para no perderme el show. Mejor no hay que imaginarlo. Mejor que se abstengan de bailar. Ahí estaremos los jóvenes que representando. hagan coro, que levanten las manitos nada más, pero que no la bailen. Pero sí, muchas gracias, Luciana, por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a la pausa y tras ella vamos a regresar con Rosario Sacieta para hablar sobre el tema de los derechos de la mujer a raíz de este tema bien interesante que ha planteado Julio Guzmán cuando dijo que su mujer era la que paraba la olla. Es decir, si él va a ser candidato y no puede trabajar, bueno, ¿quién va a pagar las cuentas? La mujer dijo, yo trabajo, yo paro la olla, tú dedícate a la campaña electoral. De eso vamos a hablar tras la pausa. Volvemos. Esto es Exitoso.